Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Esta es una clase más de nuestro curso de agricultura familiar. Esta vez tenemos una sesión muy especial porque tenemos a 3 exponentes, las 3 mujeres muy activas en temas de resguardo y protección de semillas. Y bueno, nuestras expositoras son Erika Jiménez Rodríguez, que ella es integrante del Mercado Agroecológico El Jilote, y también es parte de la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa. También tenemos con nosotros a la ingeniera Blanca Arellano. Ella es productora de hortalizas, también es parte del Mercado Agroecológico El Jilote y también del proyecto Tlalispan, tienda ecológica. Y también tenemos a la maestra en ciencias, Guadalupe Mata, quien es parte de el proyecto Tlalispan, la tienda ecológica y consultora independiente. Así que pues es un honor, es un placer tenerla y sobre todo porque son mujeres que han estado muy comprometidas con la difusión del conocimiento para el cuidado y la reproducción de las semillas. Así que pues es un placer para este curso tenerlas. Sabemos que también se dedican a la educación y a la formación de estos temas de manera independiente, entonces también que sepan los alumnos de este curso que más adelante si quieren seguir aprendiendo, pues pueden contar con ustedes y espacios que han creado para seguirse formando. Por lo pronto tenemos una introducción que nos va a dar muy buena idea de cómo reproducir y resguardar semillas y les paso la voz. Los temas que abordaremos en esta sesión es conocer qué es una semilla, también cuáles son los tipos de semilla, cómo podemos obtenerlas, cuáles se siembran de manera directa, cuáles se siembran en almácigo, en qué momento es más óptimo para el trasplante de nuestra plántula, cuál es la reproducción asexual de las plantas, cuál es su estructura y cuál es la reproducción asexual, además de ver el tema de esquejes o acodos, hijuelos, injertos y claro, el tema de las casas de semillas. La siguiente. Primero que nada, ¿qué significan las semillas? Hay una gran diferencia entre la perspectiva que tiene la agroindustria sobre la semilla y la que tienen los y las resguardantes de semillas o en este caso guardianes de semillas. Para algunos pueblos, la anterior, para algunos pueblos, organizaciones y universidades, las semillas son algo indispensable para la coevolución. Esto quiere decir que las semillas campesinas son un elemento indispensable del desarrollo social, ambiental, económico, político. También las semillas campesinas como base elemental de la soberanía alimentaria, porque podemos elegir cuál es sembrar, de qué manera sembrarla, en qué condiciones y sobre todo la calidad que queremos en nuestras semillas. Las semillas campesinas son un elemento sagrado. En muchas ocasiones antes se regalaban paquetes o se regalaban bolsas con semillas a las personas que querían o buscaban la autonomía tanto económica como migraban a otros lugares, porque sabían que una vez teniendo una semilla podrían sembrar en cualquier lugar al acceder a la tierra y al agua, y esto les proporcionaba seguridad. Era un tesoro para la gente. La que sigue, por favor. Entonces, para saber cómo sembrar una semilla y saber de qué se trata, pues tenemos que saber qué es una semilla. Y la semilla, pues, es un organismo que contiene un embrión que genera una nueva planta. Las semillas tienen distintas partes. Aquí se ve una semilla de maíz, que pues ya tiene partes específicas de cómo se desarrolla el maíz o cómo se desarrollan los pastos o las gramíneas, que es la familia del maíz, pero todas tienen endospermo, todas tienen pericarpo, todas tienen germen, todas tienen los cotiledones. En la siguiente, por favor. Entonces, las semillas pueden ser monocotiledonas o dicotiledonas, básicamente las de siembra, hay que tienen más cotiledones, pero no son cultivos. Entonces, las monocotiledonas tienen, como el maíz, tienen un solo cotiledón. Si quieren, vemos la siguiente diapositiva. Y las dicotiledonas tienen 2 cotiledones. Los cotiledones son hojas falsas. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Entonces,
Cuando tenemos plantitas recién nacidas, vemos que sale una que parece hojita, que nosotros al principio creemos que es una hoja, pero en realidad es un cotiledón. Estos cotiledones no son hojas de verdad, sino son almacenes donde se guardan los nutrientes que la semilla necesita para generar una nueva planta. Entonces, los primeros días de vida de la semilla, de la planta, realmente no necesita nada porque lo tiene todo guardado en sus cotiledones y de ahí es donde agarra los nutrientes para desarrollarse y crecer. Más adelante, como a las 2 semanas, ya empezará a necesitar o tomar cosas del suelo. La siguiente, por favor. En la clasificación de semillas, si hablamos de semillas para siembras, tenemos varios tipos de semillas, como las criollas, que son las que nos interesan a nosotros porque están adaptadas a las condiciones y climas del ambiente donde estamos. Entonces, si tenemos una semilla criolla, sabemos que se adapta al ambiente de este lugar donde lo vamos a sembrar. Pero también hay mejoradas e híbridas. Estas requieren una cruza entre padre y madre, que dará un híbrido que se supone que nos da algunas características específicas que buscamos. No usamos los híbridos si estamos hablando de agricultura orgánica, más que porque sean híbridos, sino porque a veces tienen patentes o porque a veces cuando vamos a sacar semilla propia no nos van a servir porque no nos van a dar las mismas características, sino que van a tender a volver al padre. Van a ser como los padres y no como las características que tenía el híbrido. Y también existen las transgénicas que nosotros no usamos para nada y si nos ponemos a hablar de eso nos tardamos horas. Entonces, no se trata de eso. Estos ya son modificaciones genéticas que se hacen en laboratorio. No es posible hacer una semilla transgénica en campo porque es naturalmente imposible, pues se tiene que hacer en laboratorio. Pasemos a la que sigue. Las semillas también pueden clasificarse por su latencia y longevidad. Esto quiere decir que las semillas tienen un tiempo de vida y la longevidad es el tiempo que dura viva la semilla y la latencia es el tiempo que dura para nacer. Entonces hay veces que las semillas no nacen porque no tienen las condiciones adecuadas. Una semilla rompe su latencia si se alteran factores como la temperatura, el termoperiodo, el fuego, la luz o la temporalidad. Hay semillas como las de pinos que necesitan fuego porque los bosques de forma natural se queman, pero solo la parte baja del bosque. Entonces esto hace que rompa la latencia de la semilla y nazcan. Pero no todas las semillas necesitan eso. Algunas, las semillas de cultivos, como las que manejamos nosotros, jitomate, lechuga, coles, lo que necesitan es humedad, un clima apto y una temperatura templada. Y no necesitan luz. Hay otras que necesitan luz para nacer. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos una tablita donde dice algunos factores de longevidad de las semillas. La longevidad se trata del tiempo de vida de la semilla y esto se basa más en las condiciones ambientales donde se desarrolla la planta de forma natural. Entonces, si tenemos plantas que son de ciclo de vida corto, generalmente tendrán una vida más larga porque necesitan a lo mejor nacer después inmediatamente o pueden durar ahí varios años para que a lo mejor se junten las condiciones de humedad suficientes. Puede estar seco el suelo y hasta que se humedece van a hacer la semilla, por eso tienen vida más larga. Pero mientras van habiendo, por ejemplo, hábitats discontinuos que tienen climas muy cambiantes o que tienen situaciones muy cambiantes, entonces la vida de la semilla se va haciendo también larga o corta si la presión reduce, si la presión reduce o si hay depredadores o un ambiente muy drástico. Entonces las semillas tienen que nacer más pronto, entonces pierden vida. También pueden ser de longevidad más larga cuando hay mayores estreses. Entonces, por ejemplo, una semilla de un clima invernal, digamos como de Alaska, tiene una longevidad más larga, puesto que a lo mejor sale en otoño, pero pasa todo el invierno, la semilla tiene que vivir todo ese tiempo porque van a ser hasta primavera. Pasamos a la que sigue.
Las semillas también se clasifican por la forma en que se dispersan. Hay semillas que se dispersan por el viento, como de muchos árboles que a veces salen los ventarrones y luego ya estamos barriendo un montón de semillas afuera de nuestra casa que no sabemos ni de qué son, porque son árboles que no están pegaditos con nosotros. Es una forma de adaptarse al ambiente o al espacio y entonces vuelan y llegan a un lugar más distante. Pero también hay mecanismos explosivos, hay como, bueno, yo creo que para allá, para Colima, sí debe de haber estas habillas, que son como tienen la fruta, es como una calabaza, y entonces cuando va a soltar la semilla truena y se oye como una explosión, como un balazo bien fuerte, hasta asusta, y avienta las semillas pues por todos lados. También se dispersan por el agua, como los cocos, que no sabemos de dónde provienen porque en todas las islas hay, porque ellos siempre recorrieron el mundo a través del mar. También nosotros los dispersamos y los animales cuando comen los pajaritos, comen una semilla, van y hacen del baño en un lado y allí dejan la semilla que van a hacer. O nosotros cuando hacemos la agricultura, bueno, llegan los españoles a América por primera vez y entonces descubren que el maíz es muy práctico, que les funciona y se lo llevan y por eso hay en todo el mundo, por eso tenemos trigo aquí, por eso tenemos zanahoria, por eso hay jitomate en todos lados, que es de aquí de con nosotros. Pasamos a la que sigue. Ok, ¿cómo se obtienen las semillas? ¿De dónde salen las semillas? Pues de la polinización, como ya hablamos de sexual en las plantas. Pueden estar desnudas o dentro de frutos, como por ejemplo aquí vemos una vaina de frijol. Cuando está inmadura es un ejote, madura es una vaina de frijol y al trozar esa vaina de frijol, pues tenemos semillas. Aquí tenemos algunas especies, algunas flores. Lo que queríamos ejemplificar con esto es que hay algunas cosas que comemos que no necesariamente el fruto, la parte comestible es el fruto o lo que produce la semilla. Por ejemplo, las cebollas, para obtener semilla necesitamos que florezcan. No cosechamos los bulbos, que es la parte comestible, y avientan una flor blanquita, como la que estamos viendo en la parte superior y la de abajo. Esa es la flor de la cebolla y de ahí se forma, al polinizarse, pues se forma la semilla. También, por ejemplo, la alcachofa es una flor inmadura en la parte de consumo. También en la parte inferior y derecha vemos pepinos. Los brócolis y las coliflores son flores inmaduras. Lo que nosotros nos comemos es una flor inmadura. Entonces, cuando esa floración madura, pues abre y da las flores reales, que son blanquecinas o amarillas, y a partir de esto se forma una vainita, también del tamaño como de 3 o 5 centímetros y produce semillas. Pues hay otras semillas que vienen dentro de frutos. Por ejemplo, el higo es una flor invertida. Entonces, cuando nosotros abrimos el higo, lo que en realidad vemos son estructuras de una flor y ahí entran a polinizar. Por ejemplo, también el chayote, el centro, la pepita que tiene el centro, ese es el embrión que produce la plántula. Si tú siembras un chayote entero como tal, te va a producir una planta nueva. Los pepinos, el pepino es un fruto inmaduro, lo que nosotros consumimos es un fruto inmaduro y necesitamos que la fruta madure, cortarla tal vez más tarde o la misma fruta dejarla madurar con tal de tener una semilla que sea viable para la germinación. Igual los chiles muchas veces, sobre todo los chiles verdes, generalmente son frutos inmaduros y entonces necesitamos que
que germinen, perdón, que maduren para extraer semillas que sean viables. Abajo también vemos cactus. La mayoría de los cactus también producen flores muy vistosas. Y casi la mayoría de los cactus también tienen frutos, producen frutos cuando son polinizados, como del tipo de las pitayas, más pequeños, más grandes, pero esa es una fructificación de los cactus y de ahí podemos también extraer semillas. Las semillas, en esta diapositiva vemos semillas de... ¿Cómo se ven las semillas desnudas? Bueno, en el maíz están cubiertas por un totomoxcle antes de cosecharlo, pero al cosecharlos, al consumir el fruto, pues las semillas quedan desnudas, el grano queda como tal, no está protegido. Bueno, el embrión sí está protegido por por el endocarpio, como ya vimos al inicio, que es parte de la estructura de protección. Los girasoles también, aparentemente la semilla está desnuda en la flor cuando se le caen las flores del centro. La cabeza del girasol, en realidad la flor del girasol no es una flor. Las flores son todos los puntitos amarillos que ven en el centro, que eventualmente derivan en una semilla. Y entonces, cuando se caen esas flores, pues queda la semilla lista para cosecharse. Entonces, a lo mejor puede ser que las semillas estén desnudas, pero los embriones, que son los que dan origen a una planta nueva, generalmente tienen alguna estructura de protección. ¿Cómo extraemos las semillas? Pues después de la floración de las plantas producen semillas dentro de los frutos. Entonces, como les decía, si hay especies que su punto de corte o el punto de consumo no es un fruto maduro, o bien la parte comestible no es un fruto como tal, entonces tendríamos que esperar a la floración o que el fruto madure y se seque. En la imagen podemos ver una ocra. La ocra generalmente se consume así en un fruto inmaduro y tierno, y cuando este fruto madura se vuelve fibroso y eventualmente se deshidrata y produce unas semillas negras, que son las que podemos colectar y conservar. Hay que dejar madurar las flores y los frutos hasta que se sequen. Por ejemplo, ahí pueden ver un proceso de extracción de semillas artesanal. Es una cebolla que ya tiene semillas maduras, son estos puntitos de color negro, son las semillas de cebolla, y entonces al agitar la flor, pues ya tienes aquí tu colecta de semillas. Abajo puedes ver unos cuantos garbanzos, ya en punto de corte. Seguramente los garbanzos inmaduros los han visto alguna vez afuera del templo en una feria, son las famosas guasanas. Entonces, cuando esos frutos maduran, pues ya tenemos los garbanzos listos para cosechar y almacenar. Bueno, también de manera casera puedes extraer tus semillas de algunos frutos. Aquí tenemos el ejemplo de la extracción de semilla de un melón. Prácticamente lo que tienes que hacer es agarrar el centro del melón, quitarle toda la pulpa, enjuagarlo en un contenedor con agua, y cuando tú estás enjuagando, las semillas, las pepitas son las semillas que requerimos. Las pepitas que flotan son semillas vanas. Esto quiere decir que son semillas que no se alcanzaron a formar por alguna razón o no maduraron lo suficiente, entonces flotan. Todas las semillas que se queden en el fondo del contenedor
son las que nos sirven para sembrar. Entonces, separamos las pulpas, separamos las semillas vanas y después de enjuagarlas y quitarle toda la pulpa, las pepitas que restan las ponemos a secar al aire, pero sin que les dé el sol. Entonces ya cuando se secan podemos almacenar estas semillas. Otra de las cosas que queríamos compartir es lo que estamos tratando de hacer en los huertos urbanos es una parte de suministrar la semilla, mantener semillas criollas y orgánicas de preferencia. Aquí lo que encontramos es una marca de semillas que dice que son orgánicas. Y bueno, cuando lees la etiqueta con un poco más de cuidado, te puedes dar cuenta que la semilla está tratada con tiram. El tiram es un fungicida. Y bueno, de acuerdo a las reglas de la producción orgánica, pues bueno, a la hora que le pones un fungicida de síntesis química, pues deja de ser orgánico. Además, este fungicida está detectado como mutágeno y posible carcinógeno. En la concentración que tienen las semillas, o sea, no causa cáncer o mutagénesis al contacto, ¿no? Pero a la exposición continua y prolongada se han observado esas reacciones. Entonces, es importante que revisen, si compran semillas comerciales y dicen, bueno, yo lo quiero hacer orgánico, que verifiquen este tipo de detalles para que no les den liebre por gato. Muchas veces, una de las características de las semillas tratadas es que les ponen pintura. Entonces, pues es parte como de las precauciones, no sé, de la gente que manufactura también para que las puedas distinguir semillas de granos, porque, por ejemplo, una semilla de maíz, un grano de maíz, si no las tratas, pues se ven prácticamente igual. Entonces, pueden ser incluso consumidas. Por eso, a las semillas comerciales se les pone un tratamiento y un colorante para que se puedan distinguir. Y si es necesario recurrir a este tipo de semillas, pues entonces tomen las precauciones requeridas y usen equipo de protección, no las toquen con la mano desnuda. Bueno, en la siembra de las plantas, algunas las podemos sembrar directamente, otras especies, por algunas susceptibilidades que tienen en las raíces o en la germinación, es mejor que las hagamos en plántula. Por ejemplo, siembras que podemos hacer directas, pues todos los granos, maíz, trigo, avena, sorgo, frijoles, garbanzo, zanahorias, cilantro, rábano, todas las especies donde consumas un tubérculo, es preferible que lo siembres directo, porque es cuando tú dañas esa raíz, por ejemplo en las zanahorias, haces zanahorias monster. La zanahoria en particular tiene una raíz central, que es la que acumula, la que hace la zanahoria. Entonces, cuando tú rompes el punto de crecimiento, lo que hace es que se divide ese punto de crecimiento como si hiciera ramitas. Entonces, al trasplantarlo, pues lo que haces es que se rompe y hace muchas ramitas y hace zanahorias monster, como no sé si alguna vez los han visto en algunas fotografías, cómo se ven como con dedos, como si tuviera dedos esa zanahoria, pues en realidad son más pequeñas
y a lo mejor no tan vistosas, ¿no? Si quieren hacer zanahorias monster, trasplántenlas. Igual los rábanos, los nabos y los betabeles. Plántulas que preferiblemente podemos hacer en plántula, pues todas las solanáceas, o sea, jitomate, tomate, berenjena, excepto la papa, no. Los apios, las lechugas, cebolla, col, brócoli, entre 30 y 45 días podemos tener una plántula que va a tener la suficiente energía para poder irse al campo. Plantas que puedes hacer en plántula o bien sembrar directo, pues son las cucurbitáceas, calabaza, sandía, melón, el perejil, bueno, el perejil también, y las espinacas. En plantaciones comerciales, la sandía y el melón casi siempre se hacen en plántula, pero pues si las siembras en directo también pueden jalar en huertos urbanos. Y pues aquí podemos ver cómo se ven las plantas de siembra directa. Lo que queremos mostrar aquí es cómo se ven, porque nos han preguntado muchas veces si lo que siembran en su maceta es exacto. A veces uno siembra, usamos compostas y en la composta vienen semillas que no se procesaron en la composta y empieza a salir una cantidad de cosas y luego ya no sabes, salen 100 plantas en el lugar donde pusiste una semilla, pues tienes que identificar cómo se ven. Pues el frijol, supongo que todos lo conocemos porque en la primaria nos hacen que hagamos el experimento. Entonces, si no se acuerdan cómo está, bueno, del lado izquierdo podemos ver el frijol, del lado derecho la calabaza recién nacida con sus cotiledones u hojas falsas, y en el centro pueden ver la hoja verdadera que está queriendo crecer. Blanca, vas a hablar de los trasplantes. Sí, bueno, no vamos a hablar precisamente de los trasplantes, pero la idea era ver identificación de plantas. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Estas son lechugas, cebollas. Vamos a pasarlas un poquito rápido. Ahí se ve jitomate, melón, sandía, las hojas. Esta es nomás como para identificación por el problema de que no sabemos qué sembramos. La siguiente. Bueno, para trasplantar, pues necesitamos suelo húmedo ya antes de trasplantar, profundidad de siembra, si es siembra directa, 3 veces el tamaño de la semilla, separación entre plantas adecuada al cultivo y cultivos compatibles e incompatibles. Hay que ver si son compatibles para sembrarlos juntos o no, si esto sí hacemos como en la clase pasada que dijeron del biointensivo. Pasamos a la otra. Ahí están unas tablas, estos son muchos datos, pero estas tablas pues se pueden a lo mejor ver más de cerca enviándoselas por correo, donde viene la distancia. Y luego pues viene ahí la que sigue, por favor. A veces las semillas no nacen, y las semillas no nacen porque o bien están muertas, porque no cuentan con las condiciones adecuadas, tuvieron condiciones adversas, porque estaban inmaduras, como nos dijo Lupita hace un momento, no estaban en su punto de madurez propio. Por la temporalidad, no es el tiempo en que deben de nacer, o porque tienen una testa muy dura, tienen una capa muy gruesa que no les permite abrirse, o necesitan más tiempo, humedecerse más tiempo para poderse abrir, o algún tratamiento especial. Pasamos a la que sigue. Sigue siendo esto reconocimiento de plántulas. Aquí están cebollas recién germinadas. Ahí abajo hay sorgo que se ve prácticamente igual que el maíz al nacer. Después tenemos una bomba de vida. Erika. La bomba de vida es una manera de realizar una germinación lenta y un poco más autónoma. Son unas bolitas que se hacen con barro, composta, humus y arcilla. Se le incorporan las semillas, se amasan en forma de círculos y se dejan secar en un lugar sombreado. Posteriormente
se deja en un lugar húmedo y empieza a brotar. Aquí podemos ver cómo está germinando de la bomba de semillas una plántula. La que sigue. Aquí podemos identificar las plántulas de jitomate y de cilantro y frijol que nos avisan que hay una deficiencia del sol, por eso se están alargando. La que sigue. Si se fijan, todas tienen un crecimiento acelerado y estas tienen apenas 3 días de germinación. La que sigue. Aquí vemos unas de betabel, plantas de lechuga, de brócoli, y estas ya son en almácigos, entonces su crecimiento es óptimo porque tienen, además de sol, el espacio adecuado, el sustrato idóneo para que puedan desarrollarse. Si una planta no tiene el sustrato adecuado, difícilmente puede sobrevivir una vez que germina. La que sigue. Aquí podemos apreciar la milpa, que está integrada de calabaza, frijol y maíz. Una manera de interrelacionar nutrientes y inteligente también de sembrar. Listo. Ok. Entonces, como métodos de reproducción asexual, tenemos bulbos, tubérculos, estolones, rizomas y esporas. Ok, cuando hablamos de métodos de reproducción asexual nos referimos a que a veces decimos, bueno, voy a agarrar semilla, pero no es semilla. Entonces, sino que hablamos de pedacitos o partes de planta que reproducen una planta igual a la original. Entonces, pasamos a la siguiente. Entre ellos tenemos bulbos, tubérculos, estolones, rizomas y esporas. Si hablamos de plantas, pues hablamos de bulbos, cebollas, ajos, flores, hay muchos tipos de flores que son de bulbos. En los tubérculos tenemos como la papa, el camote, la yuca, pero también otras flores como la dalia, que es la flor nacional de México. Estolones son como pedacitos de planta que solitos salen en la planta y enraizan si tienen tierra, ahorita los vemos más adelante, como las fresas, la menta, algunas flores como las violetas y los pastos como el césped de jardín. Cuando hablamos de rizomas, tenemos como la caña de azúcar, las flores como los lirios, el bambú, los jengibres y las cúrcumas. Y si hablamos de esporas en cuanto a plantas o más bien cultivos, pues generalmente estamos hablando de hongos. Entre las estructuras, pues ahora sí aquí vemos fotos. Tenemos los bulbos, las cebollas, por ahí se ven cebollas, ahí se ven papitas, ahí se ven los estolones de la fresa, abajo se ve un jengibre que no está bien enterrado y tenemos unos hongos, unos champiñones. Entonces, si hablamos de rizomas, pues hablamos de una parte como de raíz que se estira y saca otra planta nueva, tiene la capacidad de reproducir una planta nueva, igual que la anterior, a partir de una raíz. Los tubérculos, como la papa, es un tallo modificado, que no es precisamente ni un fruto ni una raíz, sino un tallo que va a dar una planta nueva. Entonces ustedes ven que dejan a veces la papa mucho tiempo en el refri y va sacando estos brotecitos que aquí se ven moradito, que son raíces, y a partir de aquí va a salir una nueva papa. Como reproducción vegetativa, aquí está un videito, nomás que no se puede ver. Tenemos, por ejemplo, este camotito que se ve en el video, pues lo revisas que esté sano y lo pones en un poquito de agua, no mucha, porque la humedad puede causar enfermedades de hongos. Entonces, por eso el camote o la planta que se reproduce de esta forma, como los pedacitos de planta, esto que se usa ahora, que agarran tallos de apio, pedacito de apio y lo ponen en agua, hay que revisar que esté sana, porque si no se puede podrir, se puede enfermar. Algunos, como las papas, las debemos de mantener en la oscuridad para que saquen estos brotes. El jengibre, el ajo y la cebolla,
La cúrcuma generalmente hacen estos brotes solos. A veces llega su tiempo de reproducirse de los jengibres y ven que empieza a sacar un pedacito verde, una hojita verde, entonces lo pueden plantar. El ajo y la cebolla también igual empiezan a sacar una hojita verde y generalmente se hacen aguaditos, aguaditos. Y es otra forma de reproducir la cebolla que a veces se usa mucho para la agricultura industrial, pues se avanza en tiempo. Pero si queremos tener una cebolla, una semilla de cebolla, pues tardamos hasta 2 años. Nada más para dar el comercial, el camote del video ya germinó el experimento. Aquí está el camotito con raíces y con algunos brotecillos. Entonces nomás los ponen en agua y ya pueden germinar. Ok, entonces tenemos los injertos y los esquejes y los hijuelos. Estos son clones de plantas que queremos reproducir. Hay plantas que pues es más fácil hacer injertos, hijuelos o esquejes que esperar a que den una semilla o esperar a que la semilla nazca o que llegue a una edad madura. Pasamos a la siguiente. Los esquejes son pedacitos de planta o como le dicen las señoras muchas veces los poditos o poditos. Es un pedacito de planta que vamos a poner en un sustrato húmedo que nos permite que esta planta saque raíz y de aquí podemos plantarla. A veces como los rosales, los ponen los poditos en agua y de ahí sacan raíz y ya se trasplantan. Ahorita vamos a ver un dibujito, una foto de cuál sería el tamaño apropiado de los esquejes. ¿Cuál es la que sigue, por favor? Los esquejes se usan mucho en plantas de ornato, pero también en cultivos, pero principalmente como plantas aromáticas. Entonces aquí se ve, para hacer un esqueje necesitamos un tallo que no sea ni tierno ni demasiado leñoso. Entonces tenemos que agarrar un término medio, como agarrar un tallito que ya no esté tiernito, así fresquecito, sino que ya haya pasado un poquito de días, unos 15, 20 días de haber crecido. O le podemos cortar la punta para quitarle la parte tierna, porque esta parte es donde va a absorber la energía de la planta. Y agarramos ese pedazo antes de que se haga leñoso. El tamaño pues puede ser, no sé, chiquito, grande, pero generalmente se busca que tenga esto de aquí que se ven como 2 o 3 yemas, mínimo 2 o 3 yemas. Entonces en los esquejes se cortan, se les quita la mayor parte de las hojas y se entierran de forma diagonal, de preferencia de forma diagonal, y la punta del esqueje también se debe de cortar en forma diagonal, así. Hay que tener tijeras limpias, lavadas, de preferencia con cloro o con jabón, muy bien lavadas, para que no vayan a meter alguna enfermedad por este método. Pasamos a la siguiente. Y los hijuelos son pedacitos de planta que salen de la misma planta, son como hijitos, pues por eso les decimos hijuelos. Aquí están, por ejemplo, unos cactus. Los agaves se reproducen mucho por esquejes, por hijuelos, perdón. Las piñas también sacan hijuelos por los lados, pero también el brote de la piña, la hoja de arriba de la piña, también es un hijuelo que podemos cortar, ponerle un poquito de agua y enraizar. El siguiente, por favor. Y finalmente los injertos. Nosotros en los cursos que estamos dando vamos a tratar un tema exclusivo de frutales, entonces por eso no queremos profundizar mucho en esto, pero igual les explicamos que el injerto busca un patrón que sea resistente a propiedades, no sé, a condiciones climáticas, como que hay mucha sequía, entonces buscamos un patrón que se llama la parte de abajo del injerto, que sea resistente a la sequía o que sea más fuerte o que sea más robusto. Entonces, por eso a veces ven que los limones los injertan en naranja agria, ¿no? La naranja agria es más fuerte, es más robusta. Y la vareta o el injerto será una yema de una planta que ya está en producción, que tenga las características que nosotros buscamos. Claro, no vamos a injertar un limón en un aguacate, tienen que ser plantas de la misma familia y a veces hasta del mismo género, pero a veces sí injertan manzanos en duraznos,
pero pues son gente que tiene muy buena mano para hacer esto, porque sí se necesita mucho cuidado. A la hora de escoger la vareta para el injerto, es básicamente como lo dijimos para el esqueje. Hay que buscar una que no esté ni muy tierna ni muy madura. Ya sea de yemas, luego se verá esto de forma de té, hay muchos tipos de injertos. Y estos casi siempre se usan para los frutales, pero de forma comercial, en agricultura industrial, ya se está usando mucho también para, por ejemplo, jitomates. Se hace injerto de jitomate desde que está la plantulita así chiquita, se corta y se le pega el otro pedazo. A continuación les presentaremos un directorio de insumos donde ustedes pueden conseguir, por ejemplo, compostas, semillas, plántulas, plantas ya más grandes, que son de origen orgánico o agroecológico. Tenemos semillas colibrí, semillas negras, un productor que le conocemos como Paye, y Tlalitzpan, quien es anfitrión en esta presentación. Por nuestra parte sería todo. Nosotras estamos coordinándonos para dar capacitaciones técnicas sobre huertos urbanos cada 15 días. Pues muchísimas gracias por esta presentación. Creo que nos dieron una panorámica amplia de todo lo que implica producir una semilla, sus características, pero también otras formas de reproducción que son muy utilizadas y que, bueno, podemos profundizarlas cada quien, investigarlas, pero ya saben pues todas las posibilidades que hay para producir un alimento desde la semilla o desde un brote, un injerto, ¿no? Como nos explicaron. Y bueno, está la posibilidad de que se sigan capacitando con ellas. Aquí voy a dejar en la presentación el link del modo de contactarlas. De hecho, pues ahí están algunos teléfonos que pueden también utilizar, el de Tlalitzpan, que es directamente con ellas, que están coordinando los cursos. Para quien quiera tomar nota, puede mandar un WhatsApp y preguntar por las fechas que van a tener más adelante para capacitación, que ya es un proceso que esperemos permanezca por más tiempo. Y si no, pues de cualquier modo ellas estarán como asesoras en proyectos de huertos para quien guste, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, esta presentación que hicieron, y pues nos vemos el viernes que viene para hablar sobre pues las redes de semillas, los huertos que están en distintos lugares produciendo, hay proyectos donde se están produciendo semillas, no solo en México, sino en otros países. Y bueno, también tendremos la oportunidad de platicar con Adelita San Vicente, que nos va a decir pues un poco de cómo está el movimiento y los aspectos legales en torno a la defensa de algo que es fundamental, que es el maíz nativo. Nosotros como centro de origen pues tenemos que ser los primeros en conservarlo, y el viernes vamos a hablar sobre cómo va esa protección de nuestros maíces. Pues muchísimas gracias a ustedes principalmente por habernos brindado esta información, y a nuestro público también, a nuestros alumnos del curso, pues que se sigan formando en este tema que es muy bonito, y después se puedan integrar a eventos de la red de guardianes de semilla. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación, Elena. Hasta luego.